de las multas. A la administración se le habilita sobre todo el apremio sobre el patrimonio, que es, si yo te pongo una multa de 200 euros y tú no la quieres pagar, yo voy a tu patrimonio y te lo quito de tu patrimonio. ¿Vale? Es muy típica esa vía. Luego la ejecución subsidiaria, cuando te hablo de ejecución subsidiaria, es, tú por ejemplo haces una obra en tu casa que es ilegal, ¿vale? Entonces la administración te dice, esa obra que es ilegal, tú tienes que quitarla de ahí. Tú no puedes hacer un sobrevolado, por ejemplo, ahí en tu parcela, ¿vale? Porque es ilegal, puede venir un viento, puede arrancarlo. Vale, pues cuando te habla de ejecución subsidiaria es que la administración, como tú no lo haces, encarga a una segunda persona, a un tercero, que vaya allí, desmonte el tejado y que le pase la factura a la administración. ¿Vale? Esa es la ejecución subsidiaria, que lo va a hacer otra persona por ti. Se supone que esa factura te la carga a ti, porque es una factura que tú tienes que abonar. Ahora tenemos un hecho que no podía la administración quitarte del patrimonio y ahora lo que tienes es una deuda económica que sí puede ir al patrimonio a quitártelo. ¿Vale? ¿Ves cómo se van transformando para que al final la ejecución subsidiaria acabe en el apremio sobre el patrimonio? Porque al final el acto se hizo y ahora tienes una deuda encima con la administración por haber ido a quitar el sobrevolado. La multa coercitiva suele ser para cuando, por ejemplo, te metes de ocupa en un inmueble de la administración. ¿Vale? Pues lo que hacen las multas coercitivas es que te sancionan por día. Pues está usted sancionado a 10 euros al día hasta que abandone. Y mientras no abandone, pues 10 euros diarios que van sancionándote. Normalmente suelen ser multas altas y cada cierto tiempo se van a reclasificar, ¿no? Todas estas multas, que estamos hablando ya de multas económicas, acaba siendo en apremio sobre el patrimonio, que es lo que vemos, ¿vale? Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo para la libertad individual. Si te puedo multar, no voy a ir a entrar a sacarte del pescuezo. Siempre se va a acudir a la vía económica. ¿Vale? Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las administraciones públicas deberán obtener el consentimiento del mismo, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Vamos, esto es típico. Apremio sobre el patrimonio. Bueno, ya los vimos un poquito, esto lo voy a ir muy rápido porque los vimos ahora en un momento. ¿Vale? El apremio sobre el patrimonio, acto administrativo que hubiera de satisfacerse cantidad líquida, ¿vale? En cualquier caso que no pueda imponerse una obligación pecuniaria que no estuviese establecida en una norma con rango de ley. Vale. Cantidad líquida es lo que tenemos porque al final tampoco va a entrar un supuesto práctico relativo a esto, ¿sabes? Simplemente va a entrarte en el test. Ejecución subsidiaria, lo que hablamos, cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujetos distintos de lo obligado. Esto es lo que suele entrar en el test. Actos por no ser personalísimos, es decir, actos que puede realizar otra persona en vez de ¿vale? Perdón. El importe, lo que hablamos ahora, el importe de los gastos y daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, la premia sobre el patrimonio. ¿Vale? La multa coercitiva, ¿vale? Actos personalísimos en los que no procede la compulsión directa, actos en que procediendo a la compulsión, la administración no lo estimará conveniente, esto es, siguiendo el principio de proporcionalidad, que es lo que veíamos antes, si es mejor multar a la persona e ir por la vía económica que entrar y sacarlo a la fuerza. Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona, ¿vale? Esto más o menos lo vimos por arriba y tampoco va a entrar en profundidad en ninguno de los dos exámenes vuestros. ¿Vale? Compulsión de las personas, este es el más interesante de todo, que es lo de obligar a las personas, ¿vale? Si se trata de obligaciones personalísimas de hacer y no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, ¿vale? Que encima si entran te obligan a pagar los gastos. ¿Vale? Prohibición de acciones posesorias. No se admitirá trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legal establecido. Normalmente es vamos a resumirlo con el ánimo de, cuando se dice en las multas el ánimo recaudatorio, pues lo que no puede ser es entrar a quedarnos y decir, bueno, pues ya que entramos nos llevamos también los muebles y así pagamos los gastos. No. Vamos a pasar.
¿Vale? La vía administrativa. Esto ya es parte muy importante de la parte de las dos oposiciones, ¿vale? ¿Alguna duda ahora hasta ahora? No. Vale. La vía administrativa es el procedimiento que seguimos durante la tramitación de los expedientes. Pero como muchas cosas, se puede acudir a la vía del juzgado. Perdón, que me ahogué. La vía administrativa se agota teniendo que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa si queremos proseguir. Digo, perdón. Ahora, ¿no? Vale. Cuando hablamos de vía administrativa, lo que nos estamos refiriendo es a la vía que se sigue con las administraciones públicas, pero no la vía judicial. Es decir, cuando nosotros iniciamos el procedimiento administrativo con una administración, ese procedimiento lleva un cauce. Lleva un cauce que es pues, presentar la documentación, subsanar la documentación. Todo eso que estamos hablando, estamos dentro de la vía administrativa. Y llega un punto en que esa vía administrativa se acaba, se termina. ¿Vale? Cuando se agota esa vía administrativa, por ejemplo, es cuando cuando se dicta la resolución, se pone fin al procedimiento, bueno, pues se agota la vía administrativa. Pero, por ejemplo, si nosotros recurrimos esa resolución, llegará un punto en el que ya administrativamente no podamos seguir recurriendo. Es decir, no es infinita esa vía. Con lo cual, se pone fin a la vía administrativa en los casos que se tasan ahí en el artículo 114. Ese artículo yo, por ejemplo, me lo sabía de memoria. Porque al final, si te están hablando de cualquier trámite, tú tienes que saber que hay ciertos trámites que ponen fin a la vía administrativa, o guste o no guste, ¿vale? Y entonces ya tiene ciertas implicaciones lo de poner fin a la vía administrativa, que no me quiero adelantar, ¿vale? Mira, ponen fin a la vía administrativa, vamos a verlos aquí. Las resoluciones de los recursos de alzada. Los recursos los tenemos claros, el de alzada, el de reposición, el potestativo ¿no? El extraordinario de revisión. Vale, hay ciertos recursos que son administrativos, es decir, cuando a ti te llega esa resolución de una persona en la que te dice a usted se le deniega la subvención, tú tienes la posibilidad de patalear en la vía administrativa. Es decir, aún te queda como lo que sería ese recurso, no voy a llamarlo de súplica porque lo confundimos con otros recursos, pero te queda ese puntillo, ¿vale? Pues ese es el recurso de alzada, de reposición o extraordinario de revisión. Son esos tres recursos los que existen. A efectos muy rápidos para poder seguir con esto, cuando hablamos de recurso de alzada, suele ser porque existe un superior jerárquico a la persona que nos dicta el acto, ¿vale? Y el recurso de alzada es recurrir a esa persona. Estamos alzando el recurso a la persona que está por arriba de la persona que nos dicta la resolución para que resuelva a esa persona, ¿vale? Cuando no hay superior jerárquico a la persona que nos dicta la resolución, ¿vale? Estamos hablando de un recurso de reposición, porque lo que queremos es que esa persona se rectifique o se replantee si el recurso es o no es correcto. ¿Vale? Estos son unas pinceladas que ya veremos más profundos, pero por lo menos para tenerlo claro. Y luego el extraordinario de revisión, que es un recurso que se puede presentar cuando han pasado bastante tiempo, porque hay varios plazos, tiene un plazo de 4 años, tiene un plazo de 3 meses en otros casos, pero por ejemplo a mí me pasó en delegación de gobierno, nos llegó una sanción que se había presentado, ¿vale? Y resulta que la persona que había sido sancionada había ido al juzgado para pelear sobre el pleito. Era por un tema de que tenía posesión de un arma blanca en la vía pública. ¿Vale? Resulta que en el juzgado dictaminaron que no había ningún arma en la vía pública. ¿Vale? Y esta persona vino allí a presentar su resolución, ¿no? Del juzgado. Ahí se acude a ese procedimiento extraordinario, ¿vale? Ese recurso extraordinario, que es, por ejemplo, uno de los casos que está tasado es cuando aparezca documentación que no se hubiera tenido en cuenta en el procedimiento anteriormente. Ahí, por ejemplo, hay un plazo de 3 meses que te permiten presentar ese recurso extraordinario de revisión.
Y también hay que verlo por los nombres, sobre todo ya los nombres nos dan la pista. Cuando te dice revisión es una cosa que ya está carpetazo y ya está más que archivado y hay que volver a abrir y revisar si con esa documentación, por ejemplo, hay algo, ¿vale? Ponen fin a la vía administrativa, las resoluciones de los recursos de alzada. Es decir, si nosotros recurrimos normalmente a la dirección general y recurrimos al ministro, le presentamos el recurso de alzada al ministro, esa resolución ya agota al fin, ya pone fin a la vía administrativa. Implica que no tenemos más forma de seguir en la vía administrativa y hay que ir al juzgado. ¿Vale? Las resoluciones de los procedimientos de que se refiere en el artículo 112. Ahora esto lo vemos que suelen ser, esto es la revisión de oficio, ¿vale? Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico. Esto, por ejemplo, es lo que estábamos hablando del ejemplo más claro del recurso de alzada, ¿vale? Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. ¿Vale? La resolución de los procedimientos complementarios de materia sancionadora. Esto más que nada hay que sabérselo. Más o menos. ¿Qué me sabría yo al dedillo? Al dedillo es la resolución del recurso de alzada, eso está más que claro. La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Cuando es responsabilidad patrimonial es cuando el interesado entra en el ministerio, se nos cae en la puerta, se parte la pierna y te exige una compensación económica, por ejemplo. Eso es un caso que puede haber de responsabilidad patrimonial. Pues cuando nos exige esa compensación económica, esa resolución también pone fin a la vía administrativa. ¿Vale? Es una forma de decir, se acabó, ya aquí en esta administración no se rasca más. Esto se ha acabado y ya usted vaya al juzgado. ¿Vale? Por así entenderlo de forma muy burda. Vale, sigue con algunos más. Esto es un poco más tal. Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria se lo establezca, además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal, ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes. Esto es muy importante también. Los actos administrativos de los miembros y órganos del gobierno. Cuando un miembro o órgano de gobierno miembro o órgano de gobierno que tenga competencias, ¿no? Para algo. Vale, emanados de ministros y secretarios de Estado. En el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos que son titulares, ¿vale? Los emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior en relación a las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. Vale, esto más o menos lo entendemos. Sabemos más o menos la jerarquía de los ministros, los secretarios de Estado, los secretarios generales. ¿Eso lo tienes claro? No. Vamos a hacer una mini pausa aquí. A ver si yo lo tengo. Mira, yo tengo aquí el test. Que creo que el test de administrativo. Vale. Vale. Ahora, luego después, si no, lo echamos un vistazo, que ahora no lo tengo aquí cargado, para no estar cargando lo que tarda un poquillo más. Vale, en principio, cuando hablamos de los rangos, hay unos órganos que son superiores, unos órganos que son directivos. Esa distribución es una distribución concreta, ¿vale? Tenemos los ministros, los secretarios de Estado. Esos son lo que tenemos que pensar como un bloque general. Normalmente los ministerios tienen secretarías de Estado en base a ciertas políticas. Secretaría de Estado de Migraciones, Secretaría de Estado de Función Pública, ¿vale? Cuando te hablan de políticas, porque eso también es una de las preguntas. Bueno, creo que entró dentro del test, si no me equivoco, la metí. Una de las preguntas que ponía de las áreas homogéneas, ¿no? Vale. Cuando hablamos de secretario de Estado, son esas áreas, esos grupos políticos, ¿no? Por así decirlo, temas políticos que tratan los ministerios. Pues eso se define en Secretaría de Estado. Luego tenemos las secretarías generales, ¿vale? Que tienen rango de subsecretaría, que también las veremos. Y luego están las direcciones generales. Las áreas más pequeñas que se encargan de gestionar ciertos aspectos son las direcciones generales. Tenemos que pensar que esas direcciones generales son lo que sería el equivalente a los organismos autónomos, a los jefes de departamento, ¿vale? Si vemos el ministerio como si fuera un organismo autónomo, tendríamos al ministro como el presidente del organismo.
Luego tendríamos secretarías generales, como son las secretarías generales, pues, de actuación económica, de esto, de lo otro, ¿vale? Eso serían las secretarías de Estado, ¿vale? Y luego dentro de esas secretarías de Estado, proyectos europeos, esto, lo otro, pues serían como las direcciones generales que se ocupan de algo concreto, ¿vale? Es muy, 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 muy preguntable que los actos que emanan de los ministros y los secretarios de Estado pone fin a la vía administrativa, pero de los directores generales cuando sean temas de personal. Eso es súper preguntable, súper preguntable. Sobre todo porque tenéis unos temas de personal y a lo mejor Daviniano, pero la parte de Jeffrey y Xiomara puede ser que entre algún pequeño, algo más concreto del supuesto o algo de eso, diciéndote sobre la contratación de ciertas personas y tal, y tienes que saber, por ejemplo, esto, que pone fin a la vía administrativa los actos de los directores generales. ¿Vale? De todas formas, es decir, está ya preparado para verlo cuando estemos corrigiendo el test o cuando estemos viendo la parte de organización del Estado, que esto entra más dentro de la organización del Estado. Veremos bien lo que es el Ministerio, lo que es la Secretaría de Estado, lo que es la Dirección. ¿Vale? Vale, en organismos públicos y entidades de derecho público, los emanados de los máximos órganos de dirección, que sería el equivalente a pues el presidente del Consejo, ¿no? El presidente del Consejo es el máximo órgano de dirección, pues sería el que pone fin a la vía administrativa. Las resoluciones del presidente o la presidenta del Consejo, al poner fin a la vía administrativa hay que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa si queremos recurrir esos casos. Bueno, nos quedaría el potestativo de reposición, pero como es potestativo, que es la palabra que va justo ahí delante, y te dice que puedes ponerlo o no puedes ponerlo, que ya te queda ir a la vía contenciosa administrativa, pero que el recurso es potestativo. Vale. Vamos a pasar. La forma de actuar de la administración. Siguiendo los principios comentados anteriormente, vimos que la administración tiene que promover la terminación del procedimiento y es por ello que si no lo hace, se le penaliza. La administración es juez y parte en el procedimiento. Esta es la parte que comenzamos a ver como derechos de las personas, es decir, la administración actúa como juez y parte, es decir, no tenemos posibilidades de decirle a la administración, estás actuando mal aquí, estás haciendo esto mal, vamos a hacerlo de esta manera. No, es la administración la que va a llevar nuestro procedimiento y nosotros nos dejarán interactuar con él en ciertos momentos puntuales en los que nos requieran documentación o algo de eso, pero tú no puedes opinar sobre el informe que emiten o si no lo emiten o si lo emiten en plazo. Entonces, sí es cierto que la ley de procedimiento administrativo impone ciertas cosas a la administración, ¿vale? Son penalizaciones a la hora de actuar. La primera la tenemos en el artículo 21. Yo este también me lo sabía de memoria porque siempre para algún supuesto ahí entra y entra de lujo. Dice el artículo 21, la administración está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia de derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como en la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. La resolución consistirá en la declaración de las circunstancias que concurran en cada caso con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. La administración siempre tiene que resolver. Eso es así. Lo que se estipulaba y lo que veremos del silencio, pero eso de no se resuelve, no. Así pasen 5 años, la administración tiene que dictar una resolución. Esto no pasa casi nunca. La administración, cuando ya ve que va a tirar porque se le caduque o porque vaya a silencio administrativo, ya la administración dice, yo voy a seguir trabajando. Eso normalmente nunca pasa, pero tenemos que saber que la administración tiene la obligación de resolver. Se exceptúa de la obligación de que se refiere en el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de los derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable. Este punto añadí 2 articulitos que sí es cierto que los tengo metidos en la clase de lo que es el procedimiento en sí,
pero que ya que habla de la terminación por acuerdos, pactos o convenios, pues hay que saber que el artículo 84 habla de la terminación del procedimiento administrativo y el 86 habla de la terminación convencional. Cuando habla de terminación del procedimiento administrativo ya sabemos lo que puede poner. Pues pone que el procedimiento administrativo termina por resolución, por por caducidad del procedimiento, o sea, unos puntos concretos que ya los veremos, que es lo que todos a nivel intuitivo entendemos como que se acaba el procedimiento, ¿vale? Ya está remitida la resolución o ya finaliza, pues ya ahí acaba. Lo que pasa es que hay otra cosa que llaman la terminación convencional, que a mí me ha entrado también en un montón de supuestos, en un montón de test. La terminación convencional es que la administración está habilitada para celebrar acuerdos, pactos o convenios para finalizar el procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues a lo mejor tenemos ese procedimiento de concesión en el que vamos a denegarle la concesión a todo el mundo. Pues si la administración se reúne con los interesados y deciden entre todos elaborar un pacto, un convenio en el que se acuerda otra distribución, pues ya está. Pues es una forma más de terminar el procedimiento, ¿vale? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Aguantan un poquito más? Vamos a darle un poquito más y así lo dejamos por lo menos este bloque más cerrado. La obligación de resolver el plazo máximo en el que se debe notificar la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué plazo máximo puede durar un procedimiento administrativo? A ver quién me lo sabe responder. ¿Y David? Esto para saber si están atentos. Me hablan de 6 meses. Me hablan de 6 meses. Vale. El que fije su norma reguladora. Te pone el plazo máximo que debe será el fijado por su norma reguladora. Lo digo porque siempre lleva confusión. Siempre. Siempre. Si hay una norma, es decir, se abre, hay una ley que define un procedimiento, ¿vale? O se define el procedimiento administrativo para la concesión de ayudas de no sé qué. Y se resuelve en 3 meses como máximo. Pues el plazo son 3 meses. ¿Qué pasa? Que si esto viene en una norma que no es con rango de ley, sino es un reglamento que define un procedimiento administrativo, ¿vale? No va a poder exceder de 6 meses, es decir, no puede establecer 9 meses. Sin embargo, vosotros no lo veis, pero en la expropiación forzosa hay plazos de 9 meses en procedimientos, sobre todo en la valoración del justiprecio. Es decir, hay plazos de 9 meses. ¿Esto por qué es? Porque una ley establece un plazo mayor. Ley o norma de la Unión Europea. ¿Vale? Vamos para adelante. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de inicio y en los iniciados a solicitud del interesado desde la fecha en la que de que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u órgano competente para su tramitación. ¿Qué plazo máximo puede durar un procedimiento administrativo? El que fije su norma. Bien, bien, yo digo, como ponga lo de 3 meses aquí, seguro que se despista. ¿Y si no dice nada? ¿Y si la norma no dice ningún plazo? ¿Y si la norma no dice? Mira, mira ahí la diapositiva, 3 meses. Es decir, el plazo por defecto, estamos hablando de que el concepto de plazos es, tenemos una norma, no dice nada. Si no dice nada, el plazo máximo son 3 meses.
Es decir, no puede pasar de 3 meses porque no dices nada. A la administración se le da que puede especificar un plazo para menos, que eso es bueno para los interesados, pero si lo especifica para más, no puede pasar de 6 meses. ¿Sabes? Entonces tenemos un poco el de 3 meses por defecto. Si dice alguno mayor, pues alguno mayor hasta 6 meses. Y si eso está estipulado en una norma con rango de ley, pues entonces podemos ampliar esos 6 meses en adelante. ¿Vale? Esto normalmente, esto sí son, o sea, tener esto claro, fijo que esto entra en un test, en cualquier cosa de eso. Vale, las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizada en el portal web las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración, así como los efectos que produce el silencio administrativo. En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido en la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que le pongan término, ¿vale? Así como los efectos que pueda producir el silencio administrativo, que es una cosa que vamos a ver ahora antes de finalizar. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo o en la comunicación que se dirigirá al efecto en los 10 días siguientes de la recepción de la solicitud. Básicamente lo que dice aquí es que la administración tiene que tener un inventario, por así decirlo, ¿no? Un listado de trámite 1, trámite 2, trámite 3, trámite 4. Eso casi nunca lo vemos, pero eso realmente existe. Y lo vamos a ver aquí en las aplicaciones, ¿vale? Primera aplicación que veremos, SIA, que es el Sistema de Información Administrativa. Esto es una aplicación estatal que define los procedimientos administrativos de las administraciones públicas. Es decir, hay veces que entramos por las sedes electrónicas. Creo que incluso el gobierno de Canarias es mucho más concreto en eso. Si tú te metes en un buscador del gobierno de Canarias para hacer un trámite de subvención o cualquier cosa, te vas a ver un listado inmenso de todos los procedimientos que existen. No sé si, Jeffer, tú lo has llegado a ver, y Xiomara, ¿qué te sale? Pues tú accedes a la sede del gobierno de Canarias y te aparece, pues, trámite de ayuda para autónomos. El de la cuota cero, pues te aparece un listado enorme de todos los trámites posibles que hay. Tú pinchas en ese trámite y te dice silencio administrativo, importante, el sentido del silencio administrativo y el plazo. ¿Vale? Lo que nos decía el artículo es que cuando tú inicias ese procedimiento, ya se inicie de oficio o a solicitud del interesado, cuando tú inicias ese procedimiento, te tienen que decir en el documento que te llega, la primera comunicación te tiene que decir el plazo y el sentido del silencio. Si no te lo dice, tienen 10 días para notificártelo. Eso no lo he visto en ningún tipo test, pero podría ser una pregunta de esas complicadas, que cuánto tienen de plazo para indicarte el sentido del silencio en los actos iniciados. ¿Vale? En todo caso, las administraciones informarán a los interesados del plazo máximo establecido. ¿Vale? Esto es lo que tenía en el artículo anterior. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de inicio o de oficio. ¿Vale? Cuando el número de solicitudes formuladas o las personas afectadas pudiera suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de este, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y el plazo. Este artículo es crítico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del procedimiento administrativo, cuando nosotros estamos trabajando en una administración y vemos que nos quedamos sin plazo, tendemos a buscar la forma de suspender, de paralizar el procedimiento para que no se nos venza ese plazo máximo, ¿vale? Lo que te dice de la suspensión, que lo veremos, es que si no has agotado esto, es decir, si no hay una solicitud de tu órgano superior a propuesta tuyo o lo que te pone aquí, esto es lo que hay que saberse. El órgano competente para resolver, en el caso de que seamos nosotros, a propuesta del órgano instructor, que es el que lleva el procedimiento, porque normalmente se puede dividir en dos, el que está llevando el procedimiento administrativo y luego hay un último órgano que es el que hace la resolución.
Normalmente, pues si hablamos de la presidencia, pues nosotros llevamos la instrucción del procedimiento y luego